Hola, mi nombre es Adriana Curi y soy asistente curatorial aquí en el Museo Jumex. Como asistente curatorial apoyo a los curadores, tanto los que tenemos aquí en el museo establemente todo el tiempo, como a los curadores invitados a planear las exposiciones. Entonces formo parte del equipo que planea las exposiciones, escoge las piezas y hace todo el trabajo de, en conjunto con nosotros, equipos del museo, traer la exposición aquí al museo y presentarla al público. Pues aquí en el Museo Jumex llevo ya 4 años, entonces han sido varias, pero bueno, las que vienen hacia la mente inmediatamente recientemente son la de Sofía Taboas, Gama Térmica, Excepciones Normales, Arte Contemporáneo en México, que fue un proyecto que curamos aquí el equipo curatorial del museo, como haciendo un poco un recuento del arte contemporáneo en México a través de los últimos varias décadas. Trabajé también en la exposición de James Turrell, entonces esas son algunos de los highlights, supongo. Y tuve también la oportunidad de trabajar en una exposición de Clara Porcet y de Annie Albers que tuvimos en nuestra Galería -1, que fueron exposiciones un poco más de archivo y muy interesantes en su formato como de investigación. La exposición de Urs Fischer llevó alrededor de 1 año y medio desde sus inicios, o sea, desde las primeras conversaciones que se tuvieron con el artista, el curador invitado, quien fue Francesco Bonami, el estudio del artista, etcétera, hasta el momento en el que obviamente ya inauguramos al público. Sí, yo creo que 1 año y medio, 2 años en lo que hicimos todo. Cuando tenemos un curador invitado, el concepto curatorial de la exposición obviamente viene de ellos. Nos presentan obviamente una propuesta de cómo quieren presentar la exposición y las líneas conceptuales que quieren seguir dentro de la exposición. En este caso obviamente es una exposición retrospectiva del artista Urs Fischer, entonces es seguir 20 a 25 años de su obra, y dentro de ese proceso participó tanto Francesco como nosotros como equipo curatorial aquí en el museo en definir cuáles piezas pensábamos que deberían de formar parte de la exposición. Él nos dio una propuesta de una lista de obra, nosotros obviamente incorporamos algunas de nuestras propias ideas y el artista también fue parte grande de todas esas conversaciones, y él también obviamente proporcionó e incorporó sus propias ideas de lo que debería de formar parte de esta retrospectiva. La verdad es que Urs Fischer es un artista muy interesante. Es un artista súper involucrado. Cuando habla de su obra y cuando está exponiendo sobre su práctica, sí, definitivamente es serio, porque tiene de alguna forma un mensaje que quiere comunicar, ¿no? Y como que es serio porque para él su práctica es seria, pero también su obra tiene este aspecto como juguetón, un poco lúdico, y en realidad sí, él mismo tiene un poco esa parte, ¿no? Pero creo que a lo mejor tardas un poquito de tiempo en cómo accesar a esa parte de él, ¿no? Porque creo que al frente de un público o incluso de los medios, él más que nada lo que quiere es presentar su obra en primer plano y a lo mejor su personalidad después, ¿no? Tuvimos muchas juntas, muchas charlas con él, y particularmente durante el periodo de instalación de la exposición fue muy interesante porque es un artista que está extremadamente involucrado en todos los pasos de la instalación de la obra, sabe exactamente cómo se deberían de ver sus piezas y cómo las quiere presentar, entonces definitivamente fue intensiva, ¿no? Tener al curador, al artista, al equipo bastante grande del artista aquí, todos trabajando en diferentes cosas al mismo tiempo, particularmente porque es una exposición tan grande y forma 3 diferentes pisos del museo, entonces en realidad sí teníamos varios equipos trabajando al mismo tiempo y a la par, y supervisar eso y estar en contacto con el curador, con el artista y con todas las personas dentro y fuera del museo es toda una experiencia administrativa. Creo que el ver la obra de Urs es justamente meterte en su universo imaginario, la verdad. O sea, es un artista que a través de su materialidad y de como lo multifacética que es su obra, creo que realmente te mete inmediatamente a su imaginario y lo que está como pasando dentro de su cerebro. Particularmente, por ejemplo, en espacios como este, en el que estamos ahorita, donde es una instalación tan inmersiva, en donde realmente la obra te cubre, ¿no? O sea, como que tú te vuelves parte de la obra, y justamente él
lo dice muy específicamente, ¿no? Quiere que el público se pueda acercar a su obra desde sus propias experiencias y puedan sacar sus propias interpretaciones de la obra, y por eso también como que él no sobreexplica mucho su obra, sino que como que produce y quiere que las personas creen sus propias interpretaciones alrededor de la obra, ¿no? Entonces, pues aquí en el museo, una de las formas que tratamos de hacer eso fue, obviamente, proveer textos de muro en donde damos una pequeña introducción a la exposición y a lo que se está tratando de hacer, pero vas a notar que dentro de las salas no tenemos cédulas explicativas, ¿no? Y justamente eso es para, pues, proporcionar este espacio para el público, de poderse acercar a la obra y interpretarla ellos mismos, ¿no? Desde sus propias experiencias. La verdad es que la gente, por lo menos en mi experiencia con nuestros públicos, los momentos en que he tenido la oportunidad de platicar con ellos, creo que genuinamente la obra los invita como a reflexionar en muchísimas cosas y a ponerse muy como en relación con la obra, particularmente porque la obra pues se compone de muchas cosas que nos rodean en nuestro día a día, ¿no? O sea, como que sillas y muebles y objetos que estamos muy acostumbrados a ver, pero a lo mejor no en el contexto de un museo, y creo que justamente eso es lo que hace que el público realmente pueda abrir la puerta a involucrarse con la obra ellos mismos sin necesariamente pedir una explicación. Justamente tenemos dos piezas que forman parte pues, de como esta serie de retratos en cera que hace Urs, y produce estos retratos de colegas o amigos o pues personas generalmente en su vida, y justamente se supone que son piezas pues efímeras, están creadas para eso, ¿no? Están creadas de una forma en la que sí estéticamente son inmáculas, ¿no? O sea, como las ves y sí parece a la persona que está tratando de poner en cera, ¿no? Pero tienen este tema de que las prendemos, obviamente todos los días que está abierta la exposición, y se van derritiendo poco a poco. Y justamente el propósito es que cuando cumplamos los 6 meses de la exposición se haya derretido por completo el retrato, ¿no? Que tenemos aquí presentado. Y en realidad, pues la conservación de esa obra consiste más bien en nosotros asegurarnos como museo que este proceso de derretimiento continúe sucediendo, ¿no? O sea, nuestro trabajo no es tanto asegurarnos que no le pase nada a la obra, como sería en el caso de otras piezas, sino que el proceso que debe de pasar de metamorfosis, de ser una cosa completa a ser una cosa completamente derretida, suceda.